Muy buenos días, hermanos, y qué gusto es poder venir a ustedes por este medio hoy. Damos gracias a Dios por ustedes y damos gracias a Dios por la manera que Él ha derramado sus bendiciones sobre ustedes en este día. Y esperamos que hayan disfrutado muchas bendiciones en sus cultos de este día, con una buena asistencia, con almas salvas y otros entregando sus vidas a Cristo Jesús. Muchas gracias por su apoyo al Seminario Bíblico Bautista, sus oraciones y todo. Ya los estudiantes terminaron la semana especial de la apologética. Ahora están en clases otra vez, ya entrando en el segundo periodo del primer semestre de este año. Sigan orando por ellos.
sigan orando por la administración y el cuerpo docente, y también que Dios siga mandando más obreros. Hay 4 que piensan entrar en enero. Oren por ellos para que Dios les anime y que puedan cumplir con la voluntad de Dios. La mies todavía es mucha, los obreros son pocos. Oren que Dios envíe más obreros a su mies y que nos envíe más obreros para preparar en el Seminario Bíblico Bautista. Ahora vamos a pedirles por favor que abran sus Biblias. Ahí en el libro de Gálatas, Pablo comienza este capítulo, comienza el libro de Gálatas dando una fuerte y dura reprensión a los de Galacia, de la iglesia, porque ellos habían cambiado la gracia por las obras, habían cambiado la fe por las obras, habían cambiado el evangelio. Entonces Pablo va reprendiéndoles, y ahora él termina este capítulo hablándonos de la gloria del cristiano y el efecto que tiene sobre nosotros. Noten lo que dice, por favor, en los versículos 14 y 15, donde Pablo dice estas palabras: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Entonces aquí él dice: lejos sea de mí que yo me gloríe. Particularmente en la ley, él salió de la ley, y lo único en que él quería ser hallado para gloriarse era en la cruz del Calvario, la cruz de Cristo Jesús. Y en un momento más estaremos hablando de la cruz de Cristo. Cuando Cristo vino, él vino a hacer lo que la ley no pudo hacer. Por ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 17, él dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. La ley todavía existe. La ley todavía tiene propósito. Fue un ayo, fue para hacer el pecado más pecaminoso para nosotros, para darnos cuenta que no pudimos justificarnos, que solo Dios pudo hacerlo. Entonces él dijo a la multitud y a sus discípulos en aquel día: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para cancelar sus palabras, para cambiar su mensaje. No he venido para abrogar, he venido sino para cumplir. Él vino para cumplir la ley. Y yo digo a ellos que han vuelto a la ley, los mesiánicos y otros más que están diciendo que debemos guardar la ley para agradar a Dios. Entonces, si Él ya cumplió la ley por nosotros, ¿qué nos queda a nosotros entonces? Luego en el libro de Lucas encontramos a Cristo hablando a los discípulos, y la Biblia dice en el capítulo 4, el versículo 17, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí. Está hablando de su ministerio y lo que Dios está haciendo con él. Por cuanto me ha ungido, Cristo dice, el Espíritu está sobre mí, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar o salvar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, los que estaban bajo la ley, los que estaban bajo el pecado todavía, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, los que sufrían por el yugo puesto sobre sus hombros, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y ahora noten lo que él dice en el versículo 21.
y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. La Biblia dice en el libro de Gálatas, el capítulo 4 y 5, de esta manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿El cumplimiento del tiempo de qué? El cumplimiento de la venida de Cristo, cuando Dios iba a poner el sacrificio de que hablaba toda la ley. Y cuando Cristo iba a cumplir con la ley por nosotros, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Redimirles, sacarles fuera de debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y en Gálatas capítulo 3, versículo 17, la Biblia dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La promesa de Cristo fue hecho a Abraham en Génesis capítulo 12 y en adelante. La promesa que Adán iba a heredar, recibir por fe en lo que Dios, que Abraham creó a Dios, y la Biblia dice le fue contado por justicia. Entonces la herencia que Dios le iba a dar a Abraham fue por promesa. La herencia de la vida eterna, la herencia del perdón de pecados es por promesa, y la ley no puede abrogar, porque la ley vino 430 años después. Ya estaban en camino el plan de Dios para nosotros. Él vino para cumplir la promesa, cumplir su propósito, cumplir con el tiempo y cumplir con la ley por nosotros. Pablo había reprendido a los hermanos en Galacia, según el capítulo 6, versículo 11, nota: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Al leer el libro de Gálatas parecería que Pablo quería que perecieran, pero no es el propósito. En el versículo 11 él dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Es decir, él había hecho sacrificios. Él les reprendía con amor, con ternura, y él buscaba en hablarles y en reprenderles. Él buscaba, según la palabra de Dios, él buscaba a su restauración. Noten lo que dice en el versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, y esta frase fuere sorprendido en una falta, no hablo de algo que alguien hizo a propósito, pero más bien lo hizo accidentalmente, sin saber lo que estaba haciendo. Vosotros que son espirituales, ¿qué? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, con ternura y con suavidad, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces Pablo buscaba la restauración de los que habían hecho lo que hicieron, que cuando él les reprendía en el capítulo 1, sustituyendo la gracia de Dios por las obras, sustituyendo a lo que Cristo hizo por nosotros por la ley, que no había sido cumplido sino en Cristo Jesús. Y entonces él buscaba, a pesar de la reprensión, él buscaba con amor y sacrificio por ellos. En el versículo 11 buscaba su restauración. En el versículo 1, a los que se volvieron a la ley, sustituyendo y trastornando el evangelio y la fe y la gracia de Dios, acudiéndose otra vez a la ley. Notamos varias cosas que salen en este capítulo 6 en cuanto a lo que pasa. Por ejemplo, los que no buscan la salvación de Dios y no buscan agradar a Dios por medio de la gracia de Dios y la fe. Entonces la Biblia dice en el versículo 7 que son engañados.
Noten lo que dice en el versículo 7. En el versículo 7 él dice estas palabras, que son engañados cuando él dice, no os engañéis. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Él dice aquí según la palabra de Dios. Es decir, no se habían dado que lo que hicieron habían sido decepcionados y engañados por otros que acudían y actualmente quizás ni eran salvos, pero les engañaban por sus sutilezas, por sus palabras suaves y lógicas y por sus filosofías les engañaron y no se sabían que por haber sido engañados que ellos estaban burlándose de Dios. Cuando uno vuelve a la ley y se sujeta a la ley para ser justificado, o se sujeta a la ley, no importa que sean las fiestas o sean los sacrificios o sean cualquier cosa de la ley, cuando uno vuelve a la ley que era una sombra de lo que Cristo va a hacer y no se confían plenamente en Cristo como su Salvador para ser justificado, actualmente están burlándose de lo que Cristo hizo por nosotros. Están diciendo, lo que tú hiciste no fue suficiente, nosotros tenemos que también guardar la ley. Pero la Biblia dice, si es por gracia, ya no es por obras. De otra forma, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras de otra forma, entonces ya no es por gracia. De otra forma, las obras ya no son obras. Entonces, son engañados y siendo engañados, se burlan de Dios y se les olvida de la verdad que dice en el versículo 7, la última parte, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No sabían que iban a cosechar un día el fruto de la decepción, aunque eran sinceros. No sabían que iban a hacer iban a cegar un día el fruto de sembrar a la ley a una cosa que no podía justificarles, a un elemento que no podía salvarles, a un elemento en que Dios no estaba agradado con los sacrificios, solamente con el sacrificio de Cristo según Hebreos capítulo 9. Entonces, él dice aquí, cuando uno vuelve a la ley, está volviendo a la ley porque está siendo decepcionado y así está burlándose de Dios. Y luego el versículo 8 dice, porque todo lo que porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Número 2, notamos aquí que cuando uno vuelve a la ley, ya no está sembrando lo que Cristo quiere que sembramos, está sembrando para la carne, está sembrando a lo temporal, está sembrando a lo que no es real, está poniendo su fe y su confianza en lo que actualmente no le puede ayudar ni agradar a Dios ni un centésimo en cualquier cosa. Está sembrando para la carne y los que la Biblia dice los que andan en la carne están en enemistad contra Dios según Santiago. Y luego número 3, la Biblia notan aquí, estos que se vuelven a la ley ya dejaron de hacer bien porque ya no confían en el evangelio, están confiando en otro evangelio, aunque no existe otro, o han torcido el evangelio, trastornado el evangelio, y este evangelio trastornado, falso, no les puede salvar, porque este evangelio que ellos están confiando es un evangelio basado en la ley y no basado en la gracia y la fe en Cristo Jesús. Y dejaron de hacer bien. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y luego notamos número 4, que estos agradan la carne, según el versículo 12. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidáis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Y luego, número 13, la Biblia dice, estos que les han vuelto a la ley, ellos aún mismos que se circuncidan, no guardan la ley,
pero quieren que vosotros os circuncidéis para que gloriarse en vuestra carne. Es lo que dice en el versículo 12. Estos os obligan a que, todos los que quieren agradar a la carne, estos obligan a que os circuncidáis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Calvario, porque ni aun ellos mismos que se circuncidan guardan la ley. Si uno ofende en un punto de la ley, es culpable de 100% de la ley. Ha quebrantado la ley. Y esto es condenación y no salvación. Entonces, lo que vale se encuentra en el versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Es lo que Cristo hace en nosotros. La circuncisión no te puede hacer nueva criatura, no te puede perdonar el pecado, ni una parte otra de la ley, sean fiestas o sean cualquier celebración de días o meses. Ok, la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, ni porque uno no apega a la ley y se pega a otra religión, a sus obras, vale algo, sino una nueva criatura es. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es en Cristo. Entonces, en la conclusión, llegamos a nuestro texto que dice en el versículo 16, en el versículo 14, porque lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Pablo dijo, no quiero conocer otra cosa que sino Cristo crucificado, en primera a los Corintios. Nos gloriamos en la cruz de Cristo, solo, no en la ley. Porque la ley no puede hacernos nuevas criaturas. La ley no nos puede perdonar. La ley no puede agradar a Dios, porque Cristo agradó a Dios guardando la ley y muriendo por nuestros pecados en la cruz. Nos gloriamos en la cruz porque fue en la cruz que Cristo hizo sacrificio. Según el versículo 28, capítulo 9 de Hebreos, así también Cristo fue ofrecido una sola vez, no muchas veces. Porque en los sacrificios y fiestas y días y meses del Antiguo Testamento se hacía memoria de sus pecados, para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Entonces fue en la cruz de Calvario que Cristo se hizo el sacrificio vicario por nuestros pecados. Y fue en la cruz de Calvario que Él ofreció su sangre. Dice en el versículo 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En las fiestas y en los días y los meses especiales y en los sacrificios ellos ofrecían machos cabríos y becerros y tórtolas, pero esa sangre no podía valer delante de Dios, sino por su propia sangre. Versículo 14. Cuanto más de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La ley y los sacrificios no podían hacer esto de parte de la ley. Y luego dice en el versículo 22 de esta manera: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estas. No podemos acudir a lo inferior, la ley, los sacrificios de la ley, los meses de la ley, las fiestas de la ley, etc. y los mandamientos de la ley para ser justificado. Él se presentó, según el versículo 26, una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Entonces, hermanos, fue en la cruz de Calvario que Cristo hizo sacrificio y ofreció su sangre e hizo remisión, según el versículo 15. Así que porque eso es mediador
es mediador por medio de el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha. Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Se hizo maldición según Gálatas. En Gálatas capítulo 3 versículo 13 la Biblia dice de esta manera. Dice la palabra de Dios, Gálatas capítulo 3 versículo 13, dice la palabra de Dios: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces Él se hizo maldición por nosotros en la cruz, se hizo remisión, derramó su sangre, se hizo sacrificio, llevó nuestros pecados en 1 de Pedro 2:24, el cual llevó sobre en sí mismo nuestros pecados sobre el madero para que fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Y en la cruz de Calvario Él nos justificó. Justificados pues según Romanos 5:1 tenemos paz para con Dios. En Romanos capítulo 3 versículos, con esto voy a terminar. Dice la palabra de Dios en el versículo 24: de eso siendo justificados gratuitamente por su gracia, no por la ley, no por ninguna obra que tú hubiéramos hecho, sino mediante la redención que es en Cristo Jesús, quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, por a causa de cual haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces los pecados fueron pagados en la cruz de Calvario. Por eso Él dice en el versículo 28: concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. No pueden ser ambas cosas. Por fe, sin las obras de la ley. Es Dios, luego dice: porque Dios es uno, y el que justificará por la fe los de la circuncisión, no por la ley, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, no por medio de la ley. Entonces, hermanos y amigos míos, la cosa es: estás caminando en la verdad. La verdad es: Cristo es la única respuesta por el perdón de nuestros pecados. La ley no nos puede justificar. La Biblia dice porque por gracia, el favor inmerecido de Dios, el don de Dios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe en lo que Cristo hizo por nosotros. La fe en su sangre, no la fe en la ley. La fe en Cristo el Salvador. Y solamente en Él somos justificados. Si nunca has recibido a Cristo, yo te animo que lo hagas hoy. Él murió por tus pecados. Reconoce a Él en una oración en tu corazón: Señor, yo soy un pecador. Quizás no entiendes lo que Él hizo por ti, pero lo crees y quieres ahora creer en Él como tu Salvador. Dile que crees en Él, que reconoces que tú eres un pecador, que Él murió por tus pecados, pagando la pena por ti, y luego fue sepultado y resucitó para tu justificación, y ahora mismo lo recibes en tu corazón. La Biblia dice: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Invócale, recíbele como tu Salvador. Que Dios le bendiga y hasta la próxima.